Las grandes pirámides de nuestras culturas son con frecuencia restos del centro de ciudades antiguas. Las más grandes de entre ellas, como Teotihuacán o Tenochtitlán, llegaron a tener poblaciones superiores a los 100.000 habitantes. La diferencia y el conflicto entre el campo y ciudad es de larga historia. Pero con la llegada de la revolución industrial, el conflicto se volvió más agudo. La transición, el cambio de lo rural a lo urbano, se generalizó. Las ciudades concentraron cientos de miles y aún millones de habitantes. La expulsión de los campesinos de sus tierras, la concentración de la riqueza, la aglomeración de trabajadores en los alrededores de fábricas y minas, el rápido traslado de gente y mercancía en nuevos transportes, los siempre crecientes inventos, todo se conjuntó para que crecieran las ciudades, para que se modificara la sociedad. Muchas de las grandes ciudades que hoy contemplamos tuvieron una gran expansión en el siglo XIX. Pero no es cualquier cosa concentrar a 100.000, a 1.000.000 de gentes en un pequeño territorio. ¿Por qué crecieron las ciudades? ¿Cómo fue posible que se desarrollaran en forma generalizada? Mientras ustedes buscan en las entrañas de las ciudades para averiguar la respuesta a las preguntas, yo voy a mirar las entrañas de este lugar. Este es Notre Dame, la iglesia de Nuestra Señora en París. La llamada Ciudad Luz fue un prototipo del siglo XIX. París bien vale una misa, dijo Napoleón. No todas las ciudades, ni siquiera en Europa, eran de sus dimensiones. Pero bueno, les hablaba yo de la iglesia de Notre Dame porque la iglesia fue el centro de atracción de cualquier ciudad medieval. En el inicio del siglo XIX, en cambio, este era el perfil de la modernidad. Una fábrica y un parlamento. Los signos económico y político de la burguesía a los que se sumarían distintos bancos. Los regionales para la industria y los mercantiles para comercio y exportación. Este es el taller de un gremio artesano medieval. Aquí trabajaban, cuando más, unas decenas de aprendices, oficiales y maestros. Esta es una fábrica del siglo XIX. En fábricas, minas, puertos y ferrocarriles trabajaban cientos de obreros que necesitaban cientos de casas para vivir. Transportar a los campesinos desposeídos de sus tierras a las ciudades. Transportar a los obreros de su casa a la fábrica. Transportar los alimentos y las materias primas del campo y de otras industrias a la fábrica. Transportar las mercancías a los mercados. Eso
necesitaba de nuevos transportes: el barco de vapor, luego el ferrocarril, después el automóvil. Los transportes requerían calles, vías, caminos. Esas fueron las venas que permitieron alimentar la ciudad. Pero las viviendas, las fábricas, los caminos necesitaban construirse en cantidades industriales. Para ello, se multiplicó en el siglo XIX la producción del recién descubierto cemento Portland, del hormigón, del asfalto. Se inventó y generalizó el uso del hoy célebre ladrillo, el paso de la piedra y la madera al hierro forjado y al acero barato permitió al final del siglo elevar rascacielos. Los nuevos materiales y técnicas permitieron multiplicar los túneles, los puentes. Para ese sinfín de tareas, para planear los grandes caminos y ciudades, se generalizó una nueva profesión: la ingeniería civil. Y para inmortalizar los nuevos materiales, quedó en París la construcción de hierro de la Torre Eiffel. Una gran ciudad, sí. Pero ¿cuánta agua requiere? ¿Cómo mantener la higiene de su población? En la colonia se hizo famosa la frase "aguas", con la que todo el que pasaba por una calle de México se hacía a un lado para evitar el baño de desechos que la gente arrojaba por la ventana. Pero en el siglo XIX no podía seguir siendo igual ni en México ni en ninguna gran ciudad. Concentrar a decenas de miles requirió entonces de nuevos sistemas de abastecimiento y evacuación del agua de las lluvias, de los desechos de las fábricas y las aguas negras. Es necesario decir que uno de los célebres inventos que modificó la vida urbana en varias ciudades fue ni más ni menos que el del water closet, el excusado. Las gigantescas obras de drenaje actuales tienen su antecedente en el siglo XIX, cuando se multiplicaron las alcantarillas y los pozos, se inventaron nuevos materiales para tuberías y se empezaron a tratar las aguas negras por filtración y procedimientos químicos. Creo que un drenaje no es tan oscuro como esto. Pero en fin, les decía que solo con el concurso de esas obras y de la medicina se pudieron empezar a evitar las epidemias generalizadas de peste, tifus y cólera. Ya tenemos industrias, inventos, transporte, caminos, puentes, túneles, medicinas y drenajes. Pero se nos ha olvidado lo más elemental: el vestido fabril y la comida, servida en la rica cerámica o en la loza popular que sustituyó al peltre y la madera. En el siglo XIX, algunas alacenas empezaron a conocer del uso de las latas y de la carne conservada por refrigeración, deshidratación o uso de conservadores. De otra parte, en el campo, de donde venían los alimentos, la mejora de las técnicas agrícolas a partir de 1750 o aún antes. La invención de máquinas como la desmozadora de algodón, la segadora de McCormick de 1851 y las máquinas de coser e hilar
permitieron dar de comer y vestir a los cientos de miles que poblaron las ciudades, y también a los ejércitos, como los de Napoleón, que mientras combatía a Inglaterra, burlaba, sin embargo, sus propias disposiciones, permitiendo pasar botas, casacas y hasta insignias inglesas para sus soldados. Vaya, un nuevo lugar para la historia, y con algo de luz, el último invento del siglo XIX. Pero por ahora, terminemos la historia comenzada. En 1851, la Gran Exposición Tecnológica Británica fue conocida por 6 millones de visitantes. Fue eso un claro signo del cambio social del siglo XIX, que se cerró con el avance de la electricidad, el petróleo y la industria química. La multiplicación de los inventos, el crecimiento de las ciudades, las modificaciones de la vida cotidiana, fueron consecuencia del desarrollo industrial y, en un sentido más profundo, fueron consecuencia de la instauración decisiva del dominio de la burguesía y de la liberación de la inventiva individual en un grado nunca antes existente.